los drones clásicos para iniciarse y que todavía no había traído al canal es precisamente este MJX-X400. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Dron. Hoy en Mundo Dron, gracias a la empresa Lightake, vamos a poderle echar un vistazo a precisamente este MJX400 que lo he traído en el color menos hortera del mundo, señores. Lo he traído con este rojo, yo qué sé, este rojo chicle, rosa chicle, yo qué sé, el daltonismo me puede. Así que nada, vamos a poderle echar un vistazo a este dron que la verdad me ha gustado mucho y tiene muy buena pinta. Llevo unas semanas con drones buenos y eso se agradece, que algunas veces me llegan basurillas que me quitan todas las ganas de seguir en esto. Así que nada, fuera de broma, nos vamos a ir directamente a lo que nos trae la caja de este MJX-X400. Como estáis viendo, en la caja nos viene lo típico y no nos va a sorprender en nada. Nos viene las hélices, el mando de control, una batería de 750 mAh a 3,7 voltios, lo cual ahora hablaremos de su autonomía. Nos trae también un destornillador, los típicos, en fin, no nos va a sorprender para nada, ¿vale? Lo que nos viene en la caja. Lo que sí nos va a sorprender es la forma de este dron y vamos a empezar hablando de la estética de este dron porque me parece algo cuanto menos inquietante. Es una de las formas más caprichosas, más extrañas y que más me atraen en un dron que he visto desde hace mucho tiempo, y es que MJX es una experta en hacer este tipo de diseño psicodélico. No sé si os acordáis del MJX-X600, no sé si os acordáis del MJX-X101, el X800 si lo habéis visto, el X901, el X900, son drones muy, pero que muy caprichosos en su forma. Bueno, no tan caprichosos, tienen su lógica, pero sí que es cierto que se salen un poquito de la tónica general de las formas de este tipo de drones, ¿no? Y cuando vemos un dron de iniciación, nos imaginamos todos siempre la forma del Syma X5C, pero no, este dron ha querido dar su toque y creo, que lo ha conseguido de manera bastante grata. Vamos a empezar por los tiempos de la batería y por el rango de control de este dron después de haber hablado del diseño. El rango de control no vais a tener problema, más allá de 50 metros no lo vais a poder ver y os puedo asegurar que incluso a 60-75 metros vais a poderlo controlar sin ningún tipo de problema según los cálculos. Bueno, sin ningún tipo de problema, el problema de que tienes que tener un ojo biónico para poder llegar a esa distancia, pero los rangos no vais a tener ningún problema. Sobre las baterías, entre 7 y 9 minutos, ¿vale? Según cómo voléis, según si hacéis el cabra. Cuando digo el cabra no es que voléis con inseguridad, ¿vale? Por favor, que viene a esa y me pega. No, estoy hablando de, por ejemplo, que volamos muy rápido, que nos dedicamos todo el tiempo a hacer giros, a hacer piruetas, en fin. Ese tipo de cosas ya sabéis que van a quitar tiempo de batería. Por eso, entre 7 y 9 minutos vamos a poder volarlo. Y normalmente a mí me ha durado unos 8 minutos más o menos exactos, ¿vale? Eso ha sido la media del tiempo que me ha estado durando. Así que bueno, yo creo que es un tiempo más que perfecto. Y encima la batería, y la tengo conectada, es que viene con botón para poderlo apagar y algunas veces de esa forma se me olvida quitar la batería y sabéis que es muy importante quitarla y desconectarla, ¿vale? La batería es una batería de 750 mAh, como he dicho antes, a 3,7 voltios y encima lo bueno que tiene es que vais a poderla intercambiar entre drones, por ejemplo, como el Niwi 807A, la vais a poder intercambiar entre drones como el JJRC H12. En fin, eso me parece un punto muy interesante porque si vais a seguir avanzando dentro del mundillo y no queréis gastaros mucho dinero, pues por ejemplo, si tenéis este dron y después compráis el Niwi 807A que he analizado o analizaré en breve, los vídeos los he hecho el mismo día, ¿vale? O sea, la cosa ya es averiguar cuándo los voy a subir. Pero eso, me parece muy, pero que muy acertado. Es más, yo las he estado intercambiando. Así que genial por ese lado. Bien, continuemos. ¿Esto cómo es de rápido? Pues bien. Ahora me queda bien, ya está. La batería la dejo fuera porque ya, Rafa, se te está yendo la pinza. Una cosita que me gusta mucho de los drones de MJX, antes de irme a lo que viene a ser la velocidad y tal, es cómo se conecta la batería, porque cierran el compartimento y después te dejan un agujero por debajo para que tú libremente puedas poner los cables como quieras. Y eso, oye, se agradece mucho porque muchas veces te llevas con un dron intentando meter el cable ahí porque tienes un mal día y te lleva como 10 minutos intentando encajarlo y no encaja y te crees que vas a romperlo, en fin. Oye, un punto muy interesante de todos los drones MJX porque esto parece que lo hace siempre, o por lo menos en todos los drones que he podido probar de esta marca.
Bien, la velocidad. La velocidad es la típica de un dron de iniciación, ni demasiado rápido ni demasiado lento, o sea, lo típico. ¿Por qué esta velocidad? ¿Por qué me parece genial este tipo de velocidades? Y siempre lo digo y siempre lo diré. ¿Por qué un dron de iniciación no puede ser rápido? Porque a mayor rapidez, mayor es el destrozo, el estrelle dentro del suelo. Y vosotros tenéis que entender que esto es un dron dedicado y pensado para personas que nunca han volado nada. Nada, absolutamente nada. O han volado cositas, por ejemplo, como drones pequeñitos de interior y tal, y bueno, el paso después a exterior es un pelín distinto. Pero son para personas que no han volado nada y que sabemos que van a estrellarlo. Eso nos lleva al punto negativo y al único punto negativo que tiene este dron, que es precisamente su fragilidad. Los drones de MJX no son precisamente famosos por ser los más resistentes del mundo. Por eso, aunque vaya a recomendaros este dron, y os recomiendo este dron, pero solamente en una circunstancia, ahora la comentaré, aunque recomiendo este dron, sí es cierto que tenéis que tener cierto cuidado y que solo se lo recomiendo también a personas que sean cuidadosas. ¿Por qué? Porque este dron ya he tenido experiencia y yo con choques, ¿vale? Y creo que he volado algo, ¿vale? No es que sea el experto del mundo, ¿vale? Pero he volado algo. Pues me he dado cuenta de que hay cierta fragilidad en alguna de las partes. Por ejemplo, una de las patas, uno de los brazos, se me quedó como un pelín raro, se había como abierto, uno de los tornillitos estaban como raros ya solamente del golpe, y tampoco fue un golpe demasiado extremo. Así que eso me ha dado a entender que a lo mejor no es especialmente duro. Cosa que, por ejemplo, con el mítico Sima X5C, que está hecho a base de Nokias, tú lo tiras contra... No sé, ese dron le echo de perrería y sigue nuevo. Pero este, en el primer golpe, ya parecía que me ha hecho algo. No creo que sea especialmente importante, pero si lo encontráis por muy bajo precio, o sea, este dron por 30 euros me parece ideal, por 50 euros yo me iría al Sima X5C, pero por 30 euros si lo encontráis me parece que es un dron perfecto, ¿vale? Por eso estaba diciendo que lo recomiendo, pero con peros. Bien, la velocidad sobre su propio giro también es bastante interesante, es un pelín lenta y va más o menos a esta velocidad. ¿Por qué me parece bueno? Por lo mismo de siempre, porque esto es un dron dirigido para iniciados, para personas que nunca se han iniciado, y que como nosotros le pongamos una velocidad demasiado alta, puede ser algo malvado. Uno de los puntos que también no es que sea especialmente malvado, porque un dron de iniciación tampoco le podemos esperar que soporte vientos de alta velocidad, pero es cierto que aunque soporta bastante bien el viento, pequeñas brisas que nos puedan venir y tal, cuando se pone la cosa un pelín importante, cuando digo un pelín importante, no estamos hablando de vientos de 30 km por hora, sino que estamos hablando de vientos de 5 km por hora, 6 km por hora, que suele ser más o menos lo normal que puede ocurrir en vuestra zona, pues ya le va a empezar a costar volar. No es complicado traerlo a casa, no es complicado dejarlo en el suelo, pero sí es cierto que no se va a mover con la facilidad de otros drones como pueden ser el H8C, el mítico Sima X5C, el FY326, que son drones que en ese punto sí resisten bastante mejor el viento. Igualmente, este dron es muy interesante, que tampoco, porque date cuenta que si estás empezando, vas a empezar a iniciarte, lo principal es que vuele días muy tranquilos, días soleados de estos en los que no hay ni una brisa de viento, es lo más ideal. Por eso tampoco podemos criticarle especialmente eso. No como por ejemplo un Niwi que yo recuerdo, no me acuerdo cuál, es que eso ni con ningún viento se movía bien. No, este se mueve genial, pero tienes que tener en cuenta ese punto. Vamos a hablar sobre el headless y sobre el key return. Tampoco me quiero extender mucho porque es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre. Es más, en el vídeo del vuelo, ya comentaba que ni siquiera me acordaba de lo que era, porque al final siempre es lo mismo. El modo Key Return funciona la mitad de las veces si es que funciona, y el modo Headless funciona muy bien si lo inicias desde el suelo, pero si lo inicias desde el aire, eso va a su madre, ¿no? Algunas veces funciona, otras veces no, pero no puedes estar dependiendo de este tipo de modos de vuelo para cuando tú pierdas la cabeza y quieras traerlo para ti. Yo no dependería de eso, mejor volarlo tranquilito y cuando se os pierda la cabeza, como se supone que estáis volando en un sitio preparado, en un sitio despejado, en el que no estás poniendo en peligro a nadie ni a nada, pues yo lo que haría sería que si parece que has perdido un pelín el control, le quito motores y punto. ¿Por qué? Porque muchas veces, y me están llegando muchísimas preguntas y muchísimos comentarios acerca de vosotros, es que vosotros le dais al Key Return y es que esperáis a que venga hacia vosotros.
y la gran mayoría de veces se os va a la conchinchina y lo estáis alejando y lo estáis perdiendo más de vuestra vista y al final no lo encontráis. Yo os recomiendo que cuando vosotros seáis lógicos decís, mira, yo no veo la cabeza, quitas el motor y este dron, bueno, yo espero que resista bastante, la verdad, ese tipo de cosas sí. El problema que os he dicho antes era que cayó sobre un brazo, ¿vale? Que era por lo que yo estaba comentando. En definitiva, un dron muy interesante, que recomiendo para la iniciación, pero solamente si lo encontráis por debajo de drones, de precio de drones como el FY326, Syma X5C, ¿vale? O H12C, que son personalmente para mí los drones principales para la iniciación, sobre todo el Syma X5C y por debajo el H12C, y elegiría uno de esos dos según el precio, pero si este está por debajo, y lo he encontrado por debajo, es que lo he llegado a encontrar hasta 30 euros, de todas maneras aquí abajo en la descripción tenéis el link de la empresa que me lo ha cedido, pero si lo llegáis a encontrar a 30 euros, es que me parece que este dron es ideal, y encima es precioso, otra cosa no, pero en estética se lleva la palma de todos, ¿vale? Este es el más bonito, claramente, después vendría el H12C y después vendría el Syma X5C para mí, el Syma X5C puede que sea el más feo, pero oye, ya a uno le pilla cariño, Así que nada, espero que os haya gustado, por supuesto darle las gracias a la empresa Lightake por habernos cedido este producto, y nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.